¿Y por qué vengo con esa frase? Porque vi en redes algo que se refiere a la política y que le aplica a quien estoy representando, que es Ricardo Martinelli en este momento, pero que hoy quiero hacer un llamado a los 3 magistrados del Tribunal Electoral. Los conozco a los 3, sé quiénes son, y les quiero pedir que por el bien y la salud de la democracia en Panamá empiecen a poner puntos sobre las íes de manera clara, de manera puntual y de manera rápida. Cuando en un sistema democrático se permite la trampa, se permite que simplemente se pueda ganar a costa de lo que sea, que el fin justifican los medios, que aquí se puede hacer lo que sea para tratar de quitar a una persona o un conglomerado, a un grupo de la competencia, se pierde la paz social. Y el llamado es importante porque yo quiero decir, yo vengo de 3 años, de hecho 5, pero los últimos 3 años han sido muy intensos defendiendo los temas relacionados a Ricardo Martinelli. Han perdido cuanto proceso le han puesto hasta el día de hoy. De 25 procesos llevan 23 perdidos. Los que llevaron a juicio, perdidos. En 2 instancias, perdidos. Confirmados en anulación y en casación. Por tribunales distintos, por unanimidad. A pesar de eso, se mantiene, le han querido montar el epíteto de robó pero hizo. Ese es el epíteto con el que tratan de mancharlo. Ellos se han pasado 9 años, 9 ya, con 23 procesos, teniendo procurador, consejo de seguridad, presidentes, magistrados, etcétera, tratando de probar en 23 procesos que robó y no lo han podido hacer. Lo trataron de hacer en el caso Pinchazo con el tema del peculado y no lo lograron probar tampoco. Y entonces, el robó pero hizo 23 procesos, teniendo fiscales, teniendo ministerio público, teniendo procuradora, teniendo magistrados, teniendo medios de comunicación en contra, teniendo presidente en contra, y tú no pruebas eso. Yo en 1 minuto, puedo probar el hizo. Y cuando nosotros hablamos de cosas como por ejemplo las que se hicieron en el gobierno de Ricardo, que voy a mencionar algunas de las que traje aquí, que las apunté en el camino de la casa acá, el programa de 100 a los 70, las becas universales, las computadoras. Mire, ustedes le pueden decir lo que quieran a estas personas, lo que quieran, y eventualmente estas personas van a decir, a mí me ayudaron, y hubo alguien que pensó en forma distinta hacia la gente que menos tenía. Y les voy a decir, hay gente que dice y critica muy fuerte los temas de los subsidios, las becas universales, esos son subsidios que son, ¿cómo le llaman? Que crean, de alguna manera crean personas que no tienen capacidad de trabajar. Y es muy fácil, muy fácil criticar cuando no se tiene la vida de esas personas. Los que tuvimos la oportunidad de educarnos, los que tuvimos la oportunidad de escuelas privadas, los que tuvimos la oportunidad de vivir en mejores condiciones desde nuestro nacimiento, no es que no tuvimos subsidios, es que esos subsidios nos los daba nuestro papá, nuestra mamá, las personas que nos querían, pero de alguna manera, si nosotros no hubiésemos tenido ni siquiera la posibilidad de comer bien, ni siquiera las bolsas de comida, si no hubiéramos tenido momentos agradables, aunque fuera un jamón en Navidad, etcétera, la vida hubiera sido distinta. Yo les puedo decir, porque yo he caminado este país bastante, uno se topa con situaciones que a uno le llegan al alma, admirables algunas. Yo he caminado por lugares de Capira, bien metido para la montaña.
en donde uno cuando va caminando y de repente se topa una casa de una persona campesina y esa persona le dice a uno, uno le pregunta cómo está, dice fantástico, tiene un alma que de verdad que uno quisiera tener, envidiable, una fortaleza envidiable. Y uno mira así y ve, y tienen como 10, 12 hijos, y sin zapatos mucho, la casa, una casita, sin mayores comodidades, muchas veces piso de barro. No tienen la capacidad ni los estudios para realmente sostener eso. Son unas familias que viven bastante autosostenidas de lo que les da la naturaleza, el campo. Y uno les pregunta ¿y cómo están? Y son agradecidos con Dios, dicen muy, muy bien, licenciado. Y uno de verdad se queda pensando y mira y dice, qué ingrato soy yo a veces, porque si yo tuviera esa condición, ahora mismo tuviera, pero quién sabe pensando en qué. Muy, muy duro. Entonces la gente no sabe. Cuando dicen aquí regalan bolsas de comida, aquí regalan a veces las computadoras para el niño, aquí a veces regalan el tema de las becas universales para que los niños tengan, no me acuerdo si eran 40 horas a la quincena o qué, para que pudieran ir a las escuelas, tuvieran para los zapatos, las mochilas, las bolsas escolares. Dicen esos son subsidios, eso lo que crean son vagos. Y no conocen la realidad de estas personas. Me voy a ir a las siguientes cosas. Cuando aquí se hicieron los Minsacapsi, el metro de Panamá, aquí nadie hubiese pensado, cuando aquí Ricardo decía, es que voy a hacer un metro, la verdad es que yo pensaba que estaba loco. Yo personalmente pensaba que estaba loco. Y eso de que iban a meter una tuneladora, no sé cuánto, por debajo de la ciudad, y que el tren iba a pasar por ahí abajo y tal, que yo decía, este tipo de verdad se tostó. Y lo hizo. Yo recuerdo cuando aquí estaba el tema de los buses. Aquí, ¿quién no recuerda los buses colorados, los diablos rojos, haciendo lo que le diera la gana con las troneras, las carreras, las regatas, los muertos, etcétera? Se dijo que se iba a cambiar el sistema por el Metrobús y se cambió. Los taxis. Ustedes se recuerdan los taxis cómo eran, de todos y cuánto color había. Cualquiera venía y ponía arriba del taxi, venía y ponía un letrerito arriba, fuera del color que fuera, y empezaba a hacer taxi. Aquí no había un orden, ni siquiera sobre el tema del taxi. Y eso se hizo. Y puede ser que costó el tema de los buses, y sí, todavía están investigando temas de los buses, pero se hizo, se logró. De hecho, Pipo Virsi tenía una frase, decía, la obra más cara es la que no se hace. Y es verdad. Y ahora les voy a comentar un poco más. Las paradas de los buses. ¿Alguien se acuerda aquí cómo eran las paradas de los buses antes que se hiciera todo el sistema de Metrobús? Porque ustedes se acuerdan, algunas que de a vaina tenían un zinc, algunas ni siquiera tenían eso, otras eran en una mera posición en algún lado, pero definitivamente que era algo indigno para las personas que utilizaban el sistema público, por supuesto, ni hablar de buses con aire acondicionado. Aquí se hizo obras enormes para hacer todo el tema de arreglar primero los tranques de la parte de la ciudad donde está el centro bancario y todo lo que está en las áreas aledañas, autopista, ampliación de los corredores, cinta costera 2 y 3. La cinta costera 2 y 3, cada vez que yo vengo del interior, sobre todo la 2, y yo paso ahí, veo eso en la 2, y veo las ampliaciones que se hicieron en el Causeway, y yo veo la cantidad de gente utilizando esas instalaciones. Cuando paso delante de lo que es el Chorrillo, hay gente utilizando la cinta costera 3, todo el tema relacionado al estadio. Y yo veo, esa gente de verdad no tenía acceso a eso. Curundú. ¿Alguien se puede acordar lo que era Curundú en su momento? Cómo estaban las barracas, cómo eran las casitas una sobre la otra y cómo era de peligroso incluso Curundú todos los días con alguna situación. ¿Cómo eso cambió? Las extensiones de las carreteras hasta Colón, las grandes obras que se hicieron aquí, cadena de frío, las expansiones de los puertos, los proyectos en el INADE. Ricardo llevó el país por primera vez a que se conociera aquí como lo que se conoce como pleno empleo.
Es decir, que usted agarraba y las empresas eran las que estaban empezando a tener problemas de dónde consigo personal de esto. Tengo que traer hasta personal de afuera, porque ya casi no se consigue personal para esto. A eso se llevó el país, a tener tanto empleo que se necesitó empezar a traer mano de obra de afuera. Se subieron los salarios durante el tiempo de Ricardo Martinelli. Y no solo eso, el crecimiento de la economía fue, primero, récord histórico en Panamá, crecimiento de la economía, el número 1 de América Latina, cuando todo lo demás iba hacia abajo la economía de Panamá iba hacia arriba. Aquí de tener cerca de 8.000 cuartos de hoteles, se pasó a tener casi 30.000 cuartos de hoteles. Aquí se hicieron aeropuertos para David, para Cocle, que hoy es que se empiezan a usar, porque mucho no se desarrolló en el turismo durante muchos años. Aquí creció el turismo de una manera exponencial. Usted veía a los turistas, pero no solo a los turistas. Usted también veía un país en el que aquí venían a invertir a cada rato y usted veía edificios subiendo, construcciones para el interior, construcciones allá. Los abogados, la gente que tenía aquí restaurantes, todo el mundo le estaba yendo de alguna manera mejor. La construcción de hoteles, ya les dije, pasamos de 8.000 cuartos de hotel a cerca de 30.000 cuartos de hotel. Entonces, con la frase que les dije al inicio, que decía Tío Pipo, que decía cada quien escoge al doctor que lo cura, esa frase tiene un porqué. Ricardo Martinelli manejó 65.000 millones de dólares durante su mandato, que involucran, por supuesto, todo lo que se tiene que pagar con la planilla estatal, el funcionamiento, etcétera. Y de eso se saca un porcentaje que va a inversiones. ¿Cuánto ustedes creen que fue la cantidad de millones que manejó el gobierno de Juan Carlos Varela y este gobierno también? El gobierno de Juan Carlos Varela manejó casi 100.000 millones de dólares y este gobierno va a estar en cerca de 120.000 millones de dólares. Cuando usted quiere ser el doctor del pueblo, cuando usted quiere agarrar y decir qué es lo que yo te puedo ofrecer, porque ese es el gran problema que están teniendo los detractores de Ricardo, que es que la gente ya lo conoce. Y es que conocer a Ricardo, que yo mismo no lo conocía e incluso lo adversé en un momento por los temas de justicia, que me molestaba mucho y que gracias a Dios en la parte que, en el sentido que lo digo, de que conoció verdaderamente, ahora sí, en los zapatos del pueblo, lo que se vive en un sistema de justicia con fiscales injustos, con fiscales que tienen que ser capacitados, con un sistema que tiene que tener inversión para que ande más rápido, con un tema que tiene que tener independencia judicial de jueces, de fiscales, que no puede ser mediatizado los casos públicos. Eso lo vivió. Y cuando alguien vive algo, es cuando en verdad sabe, primero, que necesita resolverse, porque la justicia desde afuera se ve muy bonita. La justicia desde afuera parece, eso no está pasando nada con la justicia, hasta que a alguien le pasa algo con la justicia, y entonces sí dice, no puedo creer que esto sea así. Bueno, sí, bienvenido al club, es así. Y te toca a ti entender que de alguna manera debes hacer algo para lograr que ese sistema injusto cambie. Y por ser injusto, no significa que tiene que ser más flexible. Ojo, porque mucha gente confunde el que un sistema funcione de manera correcta con que sea más blando. Y es totalmente lo contrario. Un sistema puede ser más rígido en base a capacitar fiscales, independizar fiscales, darle herramientas al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, tener suficientes funcionarios para que todas las investigaciones no se saturen en despachos. La justicia tiene que ser rápida. A mí no me sirve un proceso en donde yo me pase 7, 8, 9, 10 años resolviendo. Eso no es justicia, salga como salga el tema de la sentencia.
nosotros no podemos tener una justicia entregada a los medios de comunicación, en donde los medios de comunicación decidan en base a el escándalo que hagan las partes a quién deben condenar porque amedrentan a los jueces o amedrentan magistrados. Comprender eso en el pellejo, en la piel, es lo que hace de verdad que pueda hacerse algo distinto. Estaba chequeando el tiempo para ver cómo vamos. Fíjense, antes que nada, quiero hacer un anuncio que se me ha pasado, lo tenía pendiente, y esta ha sido una colaboración que ha hecho la diputada Mayín Correa, que ha hecho una selección muy buena en los Varela Leaks, en los libritos de los Varela Leaks, los ha impreso y ha dejado que pueden pasar aquí a la entrada del Next a buscar su librito con los Varela Leaks que ella, con mucho amor a su patria, ha donado para que puedan ser vistos por todos los que quieran realmente examinar cómo funcionan esos Varela Leaks. Y de paso les indico que a partir de la otra semana nosotros vamos a empezar con una serie de programas relacionados pues a los Varela Leaks. Volviendo al tema político, ahora yo escucho en los otros canales, ahora que se cansaron, ahora que se dieron cuenta que no han logrado sus temas en la parte judicial, ahora vienen con la cantaleta de lo de afuera, ahora vienen con la cantaleta hoy del artículo 178 de la Constitución Nacional. Y dicen, es que Ricardo Martinelli no puede correr porque no tiene 2 periodos. Porque no tiene 2 periodos afuera completo, porque en mayo sería un día antes. Mire, Tribunal Electoral, este era mi llamado principal. Si ustedes permiten que se juegue con la trampa, que el sistema se ponga tan siquiera nervioso con lo que pueda pasar, porque ustedes no tienen la fortaleza de salir de una vez a hacer eso, le van a causar un problema al país. Aquí, cuando se trate de trabajar con trampa, tengan por seguro que todo el mundo, por lo menos los de acá, y estoy seguro que los de allá también, no hay que menoscabar, tenemos los pantalones bien puestos y que aquí nosotros no nos vamos a dejar robar elecciones. Entonces, aquí Guillermo Endara, para los que están diciendo este poco de babosadas, Guillermo Endara salió del poder en 1994. En 1999 no compitió, en el 2004 compitió. Compitió contra Martín Torrijos y participó de esa elección. No me pueden decir la babosada de que es que nadie lo impugnó y que el tribunal no actuó porque nadie lo impugnó. Porque el Tribunal Electoral de facto, de hecho, de oficio, debe sanear cualquier inconsistencia que ve en una candidatura. Y de hecho, la de él es 3 veces más grave, porque el hecho de que él había sido presidente de la República era un hecho público y notorio para todos los magistrados, porque incluso los había nombrado a ellos. Así que un magistrado no me puede decir a mí, es que yo desconocía que Endara había sido presidente. Entonces, a los adversarios, que entiendo que se suma Gaby Carrizo al ruedo, a donde quiere participar también Rómulo, donde quiere participar Blandón, donde quiere participar Lombana. La manera de venderse es como cuando usted va a un trabajo. Usted va a solicitar un trabajo y usted no llega al trabajo diciendo, es que el que salió antes que yo, ese tipo es malo, ese tipo no lo contrate, es que el que viene, usted viene hablando de usted. Y Ricardo Martinelli va a venir hablando de él. Y por supuesto que van a haber algunos cuestionamientos, porque Ricardo, por supuesto que dentro de los errores que puede haber aprendido, definitivamente que cuando usted tiene un país en donde se estaban haciendo obras por todos lados, 10 veces las obras que se habían hecho en un momento dado en gobiernos anteriores, por supuesto que usted puede tener espacios en donde algunas cosas no se controlaron en la debida forma. Usted está con el mismo personal tratando de controlar 10 veces las obras. Eso es como que usted, en vez de tener un restaurante, usted tiene un restaurante, usted se sienta en el restaurante y controla todo lo que pasa. Pero donde usted ponga 10 restaurantes a la vez, no es lo mismo. Pero Ricardo Martinelli tiene una particularidad que no tienen muchos panameños y que puede decir él mismo. Ricardo agarró una ferretería
de la que él en su momento fue gerente, subgerente, no sé qué fue, la compró. Y de hecho, de eso ha hecho una de las empresas más grandes del país, si no la más grande, con casi 7.000 empleados. Y cuando usted tiene una persona que hace eso, que no lo hacemos el resto de los mortales, porque tenemos un par de decenas de trabajadores que trabajan para nosotros, pero cuando usted tiene esa capacidad de usted solamente hacer 7.000 empleos directos, no estamos hablando de lo que va indirecto de eso, directo. Usted es una persona con mucha capacidad y también lo demostró en el país. Entonces mi consejo para los otros candidatos que vienen al ruedo es venir en buena lid, presentar su currículum. Entonces Lombana debe venir al país y decir, esto es lo que yo he hecho y esto es lo que yo quiero hacer. Yo he creado tantos empleos en mi vida y planeo de esta manera ayudar al país haciendo esto. Y si las personas ven capacidad en él y sienten que él puede apoyar a generar empleos en el país, a hacer cuestiones buenas por el país, entonces perfecto, eso es la persona por quien deben votar. Y si él quiere es cambiar los temas de justicia, hacer cuestiones porque él quiere perseguir el delito, yo le aconsejo que se postule para Procurador General de la Nación. El puesto no es presidente de la República. Ricardo Martinelli va a decir, a mí me dieron esta cantidad de plata y con esta cantidad de plata que me dieron durante mi gobierno, que es la mitad de lo que tuvieron los otros, yo hice esto y esto. Gaby tiene que venir actualmente y tiene que decir, esto es lo que yo he hecho, esto es lo que puedo hacer, estas son mis capacidades, este es mi plan, pero venir en positivo, porque eso le va a servir al país. Rómulo, le tengo un consejo. Eso es el polvo que me ponen para que no se mire el brillo, ¿eh? Rómulo, le tengo un consejo. Al Partido Cambio Democrático le suspendieron el subsidio. ¿Por qué? Porque no se ha llamado a elecciones. Rómulo dice tener gente adentro de Cambio Democrático. Yanivel dice tener gente afuera. Lo que nos puede permitir el Tribunal Electoral es que no se llame a elecciones y que si yo siento que no tengo a las personas, bueno, mejor elimino las elecciones, aquí no pasa nada, que se pierda el subsidio y se quite nada. Porque el Tribunal Electoral tiene que ser un garante de la democracia y la democracia empieza adentro de los partidos políticos. Y el Tribunal Electoral tiene que ser fuerte y firme para que Cambio Democrático llame a unas elecciones. Y si Rómulo Rux es el escogido dentro de eso, hay que respetar eso, hay que felicitarlo, hay que decirle bienvenido al ruedo presidencial y que trate de exponer también igual, esto es lo que yo, Rómulo Rux, he hecho en mi vida, estos son los empleos que he generado, este es mi plan de gobierno, este es etcétera, y bienvenido porque aquí no hay que entrar en temas de descalificaciones. Si Rómulo no logra eso, que reconozca el triunfo de Yanivel, que vea dónde son sus opciones políticas de generar una mejor propuesta país, pero no tratar de estar desbaratando el sistema democrático porque no se cuenta con los votos. Si Ricardo Martinelli tuviera 2% en las encuestas, nadie estuviera tirándole plomo. Pero como ha estado marcando tan alto en las encuestas, entonces se está buscando de ver cómo es la fórmula porque se siente que en votos no logran hacerlo. Y el Tribunal Electoral, los magistrados de la Corte, tienen que ser muy celosos de no meterse en las decisiones del pueblo panameño porque el pueblo panameño ya está tomando una decisión. Y métanse con la decisión de quienes ustedes quieran, menos con la decisión del pueblo panameño. Al final, el pueblo va a tomar una decisión. Yo pienso que esa decisión pudiera, por lo menos al día de hoy, de manera muy marcada, favorecer a Ricardo Martinelli. Todos los días pienso, cuando tengo la ocasión de hablar con él, hay gente que piensa por todo el daño que le hicieron, como en su momento dado le hicieron daño a Nelson Mandela, que piensan que él viene con una actitud de venganza. Nosotros estamos claros que eso no es lo mejor para el país
Y eso es un escenario muy importante, porque hay veces que usted tiene las ganas de pelear, ya sea con su suegra, con el suegro, con el hermano, con el primo, pero usted se aguanta porque usted sabe que eso no es bueno para la familia. Yo quisiera pensar, el otro día le decía a Ricardo, sabes que no tengo en mi historia reciente una persona que haya completado 2 presidencias. No la hay. Hay personas que lo han reelecto, pero lo han tumbado a los 15 días como presidente reelecto. Pero no hay presidentes que hayan completado 2 periodos. Y quisiera verlo completar ese periodo, porque quisiera la raza que él representaba. 27 años de su vida le quitaron. Y cuando él fue electo presidente, la gente pensaba, este tipo va a desbaratar a los contrarios. Pero la actitud que él tomó, que fue una actitud conciliadora, fue lo que permitió que ese país saliera adelante. Y eso es lo que yo quisiera ver. Pero el mensaje, para que no desbaratemos al país, es que se respeten las normas, dejen de estar inventando formas para decidir las elecciones entre 3 personas y dejemos que las elecciones las decidan las 2 millones de personas que van a la votación.